Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias e información, un poquito de todo relacionado por supuesto con el Real Madrid. Me van a perdonar que tengo el micro aquí en la mano y tan cerca, pero ya me fijé que tengo un fallo ahí como con un controlador de yo no sé qué. Mañana ya tengo con un amigo que supuestamente va a revisarlo porque es raro. Antes lo tenía de hecho prácticamente fuera de cámara y se escuchaba a la perfección, pero ayer el video que subí me di cuenta que estaba fallando. Quiero decir que no estaba, como estaba retirado, parece que no captaba bien la voz y había unos espacios absolutamente terroríficos, por eso lo tengo tan cerca y por eso es que tengo la tarjeta de audio a tope, me parece increíble. Y pues honestamente no debería, de hecho me acabo de dar cuenta que estaba haciendo algo mal, creo que ya tengo la solución de esto, mañana lo revisaremos, pero este video lo vamos a hacer así, no creo que cambie gran cosa. Y nada, les voy a pedir una cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante bien cargadito. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando ya, básicamente parece que he dejado atrás ese temita que iba relacionado de alguna manera con el problema que presentaba para decir o para entender que ya no tenemos 14 copas de Europa, sino que tenemos 15. Entonces, bueno, ya parece que eso ha quedado atrás y efectivamente ya quiero arrancar el video para no hacerlo tan largo porque llevo un rato hablando. Así que vamos a arrancar muchachos porque les digo, tengo varias cositas que me gustaría analizar. Uy, casi me quedo sordo. Quiero que veamos muy rápidamente algo que me he encontrado y que bueno, la verdad estoy silenciando un montón de cosas que tengo aquí abiertas porque me parecen brutal. Quiero que arranquemos con algo muy rápidamente de Ronaldinho versus Vinicius. Es increíble, es que vemos este video y por irreal que nos parezca, créanme, es totalmente real y es una absoluta locura. Vean este video de este creador de contenido que me parece que es del Real Madrid. No estoy seguro. Oye, Javi, mira, una pregunta. Dime. ¿Quién tiene más Champions ganadas? ¿Vinicius a sus 23 años o Ronaldinho en toda su carrera? Ronaldinho. Vinicius. ¿Y goles en Champions? Ronaldinho 100%. Vinicius. ¿Y asistencias en Champions? Ronaldinho. Vinicius. Qué rarete. ¿Y goles en finales de Champions? Ronaldinho. Vinicius. Sigue bajando 20 años, Ronaldinho. ¿Y goles en Copa América? Ronaldinho, brasileño. Vinicius. ¿Y goles en clásicos? Ronaldinho jugó 50.000 clásicos. Vinicius. ¿Y goles en mundiales? Vinicius, venga. Iguales. Es absolutamente demoledor. Creo que este chico es del Real Madrid. Me parece haberle visto algún otro clip por ahí que no he reaccionado. Pero sí me da la sensación de que algún contenido he visto que le relaciona de alguna manera con el Madrid. Y es una locura pensar en todo lo que ha hecho Vinicius con 23 años en su carrera. Y yo creo que lo que debe ser motivo de alerta absoluta y total para los antimadridistas es que Vinicius está entrando en lo que teóricamente debería ser el prime de una carrera de un futbolista. No me quiero enredar muchísimo más. Por supuesto, vayan dejando sus opiniones relacionadas con cualquier tema. Vamos a ver este clip porque ayer Portugal clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa. En un partido en el que Cristiano, bueno, falló un penalti, o bueno, fue un atajadón de Oblak también. En un partido en el que también malogró sobre el final del partido una clara ocasión de Portugal. Y un partido en el que Cristiano no ha podido ser ese Cristiano que nos tiene acostumbrado. Pero estaban estos sinvergüenzas del chiringuito esperándole porque les ha hecho muchísimo daño. Lo vamos a ver ahora. Y Edu Aguirre, con quien suelo estar muy alejado de opinar parecido por lo menos a lo que piensa él, aquí los ha puesto en su sitio. Escuchemos todo esto porque de verdad es vergonzoso. La obsesión, el carácter, la imagen que ha dicho Karma. Jota ha dicho que tiene que marcar, vale. Yo hablo de la obsesión. La obsesión, pero es que esa obsesión le ha llegado a ser, Petón, el máximo goleador de la historia del fútbol, el máximo goleador de la historia de la Champions, el máximo goleador de la historia del Madrid, el máximo goleador de la historia de las selecciones, el máximo goleador de la historia de las Eurocopas, el máximo asistente de la historia de las Eurocopas. Con todo eso, ¿por qué llora? Una obsesión. Mira lo que dice la señora esta, que a mí me daría vergüenza que esta mujer fuera mi madre. Dice, con todo eso, ¿por qué llora?
llora porque es un tipo que siente seguramente a su país como absolutamente más nadie, que es un tipo que está entrando en la fase final de su carrera en la que no se sabe si va a ser su Eurocopa o su última Eurocopa, que es una probabilidad bastante alta, aunque con él no se sabe, y que realmente siente esto, no como otros señores que se fueron por allí, humillaron al Barça, los destrozaron económicamente, etcétera, etcétera, y todos sabemos lo que sucedió. Esa es la gran diferencia. Me parece realmente lamentable que esta señora esté hablando de esto. Me parece asqueroso, de verdad, asquerosísimo. La obsesión Es la pregunta que me hago a ti yo. te duele porque a ti te ha dejado a esto de ganar. Deberías cuestionarte más bien por qué Cristiano mete el primer penalti cuando la presión estaba toda encima de él y tiene la valentía y la sabiduría para disculparse con su afición, mientras que otro, cuando vivió una situación similar por allá por el año 2016, lo que hizo fue hacer un berrinche y me largo de la selección para que me vayan a buscar y tapar un poco la vergüenza a los que nos hemos expuesto, porque en ese caso fue toda la selección. Eso debería sí cuestionártelo un poco más. Ganar una Champions. Entonces, y que en semifinales, a Paletti, y que en semifinales a Paletti le hizo un hat-trick también. Es que entiendo esa obsesión. Lo que ahora es malo ha sido lo que le ha hecho grande. ¡Claro! Pongámonos de acuerdo. La obsesión de Cristiano es esa. ¿Cómo es o no La cómo obsesión es? de Cristiano es que con 39 años, con 39 años, con 39 años, cuando Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stéfano, cuando todos los grandes de la historia estaban retirados, Cristiano sigue marcando, tiene condiciones, sigue marcando récords ahora mismo. Bueno, ahí va Petón con su... Tiene condiciones Cristiano para seguir en la selección portuguesa o jugando al máximo nivel. Tiene más condición que algunos de los que están por allí en el patético de Madrid. Pero bueno, como les estaba diciendo, esta gente estaba esperando a Cristiano en cualquier detallito que fuera a pasar. Mismo caso de Vinicius Junior, que mañana, por cierto, el mismo día de hoy que estén viendo ustedes este video, va a jugar contra Colombia. Es una vergüenza absoluta y me gusta que Edu Aguirre diga las cosas como son, porque a Cristiano, si algo no se le puede reprochar, es esa ambición que lo ha llevado a ser tan grande. Y si algo le hemos visto a Cristiano, es que ha entendido a la perfección que puede ser un futbolista muy útil sin necesidad de estar marcando esa cantidad de goles que nos tenía mal acostumbrado, porque era una muy mala costumbre, porque eso no lo vamos a volver a ver jamás. Yo siempre en el barco de Cristiano, aunque le he criticado cuando me ha tocado seguramente. Chicos, quiero que escuchemos esto porque desde Can Barça empiezan a mandar los mensajitos del tema de Nico Williams y ojito con esto. Quiere. Y poder conseguir el dinero, claro. El tema quiere. Una buena Eurocopa es peor para el Barça, ¿no? Sí. Sí. Premier. Y el Barça Se ha negociado la ficha. Y el Barça se está empezando a... Con el agente está empezándose a... ¿A qué? Bueno, pues porque el acuerdo está. El acuerdo está. Con ¿El acuerdo es como el que tenía con Arda Güler, Deco? No. Oye, no. Bofetón histórico. Depende de las comisiones, no sé cómo va a ir. El tema Comisiones, no sé cómo será. No. Es increíble que este hombre que tiene de presidente a Laporta, con todos los rollos raros que hay entre Deco, Méndez, el otro no me acuerdo, el de Lewandowski, y todavía esté hablando este hombre de comisiones hablando de lo Arda Güler. Es bastante vergonzoso. El acuerdo antes de la Eurocopa, el acuerdo ¿Está firmado? no está firmado. No, está, no, entonces no hay nada. Si no está firmado, no hay nada. porque el entorno, o el agente del jugador Inteligente. está haciendo que no se firme. Bien hecho, seguramente por su parte, porque está haciendo una buena Eurocopa. Muy inteligente. Pero el Barça también, lo que está claro es que el Barça quiere a Nico Williams y Nico Williams quiere jugar en el Barça. Quiere jugar en el 100% seguro. Ahora le den algo de la Premier y vemos. No le interesa Ese es el problema. Ese es el problema. Va a venir cualquier equipo de la Premier y va a decir, ¿Quién lo va a fichar en la Pero Premier? el jugador, y me dicen que quiere jugar sí o sí en el Barça. Sí, sí, sí. Es así. Sí o sí en el Barça. Eso es así. Entonces, La ficha puede subir un poquito. está jugando el representante Un poquito y el Barça bastante. está, no te diré cansado porque tiene que tragar, pero sí que está diciendo, no Oye, vamos a alargarlo mucho esto. pero- Bueno, esta es lo que les estaba diciendo. A mí me da la sensación, y ayer también saltaba una noticia en la que se hablaba que el Chelsea estaban siguiendo muy de cerca al hermano menor de los Williams y que había una posibilidad de lanzar ahí el hachazo. Al Athletic Club seguramente le conviene más traspasarlo al Chelsea, seguramente porque no van a recibir suscripciones de Spotify y toda la cosa que venimos escuchando. Pero a mí esto me da la sensación de que no, que el Barça se está cabreando
Es increíble que esta gente prácticamente esté criticando, se esté cansando de que un negociador esté negociando. Me parece increíble. Pero repito, a mí me da la sensación de que esto es un aviso a navegantes de no, ya nosotros avisamos que nos estábamos cansando y se ha terminado yendo al Chelsea porque el Barça se cansó de esperar y de los jueguitos de no sé qué. Es absolutamente increíble. Veremos cómo acaba la cosa, pero esto ya me suena un poco raro. Y hablando un poco de Nico Williams y del Barça, quiero que veamos el clip de este señor que hace unos días lo escuchábamos llorar porque Nacho tenía más Champions que el Barça. Y quiero que veamos estos 15 segundos históricos. Madrid por mí puede fichar a mi tío Paquito, ¿sabes? Porque Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Endricky, me da igual. Nosotros, Lamine Yamal, banda derecha, Nico Williams, banda izquierda, y de verdad nos comemos el Madrid con patatas, con Cubarsí atrás y Araujo, que venga al Madrid. Pues bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Un poquito de humildad, de verdad, porque al final sabemos todos cómo acaba terminando todo esto. Al final son gente que no aprenden de los errores, de los detalles, de hablar de más, que es una de las cosas que seguramente más le penaliza a esta gentuza. No vamos a tener que hacer mucho, sino esperar, y seguramente no esperar mucho. Ya tenemos allá a la vista el clásico que se va a disputar en la pretemporada y que bueno, nos dará una pequeña idea, aunque como siempre digo, estos clásicos ganándolos, goleándolos o perdiendo, no realmente es que vaya a significar absolutamente nada. Y ahí está lo de la pasada temporada, cómo empezó y cómo terminó. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.